Hemos hablado mucho de Fórmula 1 y de sus neumáticos, de sus características, de sus compuestos, de sus estrategias, de la degradación que sufren, pero más hacia aquí. ¿Y nuestros neumáticos? Los neumáticos que llevamos en el coche de calle, ¿os habéis parado nunca a entender cómo son y cómo se fabrican? Va, si me seguís, hacemos unos reportajes cortos y os enseño. ¿Alguna vez os habréis preguntado si los neumáticos caducan? Pues la respuesta es que no, los neumáticos no caducan, envejecen. Y la mejor muestra la tenemos en este Stella Bianca de los años 70, que podríamos ahora, si quisiéramos, montar en su vehículo y podríamos rodar con él. En realidad los neumáticos no caducan. Decíamos que envejecen y que por tanto sus propiedades disminuyen con el paso del tiempo. ¿Se aplica esto también en un neumático de hoy en día? Sí. También, y desde su principio, desde que llega al taller del especialista, porque en esos primeros años de almacenaje es importante cómo afectan las circunstancias a sus propiedades. Por ejemplo, la luz solar, la temperatura, los cambios de temperatura, la humedad, la lluvia. Es importante que el neumático esté protegido de todos estos cambios porque eso va a alargar su vida útil a posteriori. Pero también cuando lo tenemos en el coche, por ejemplo, un coche que duerme en la calle, el neumático se ve afectado por esos cambios de temperatura y de humedad más rápidamente que un neumático que está en garaje o un neumático que está en un coche parado durante 6 meses. Obviamente sus propiedades van a disminuir más rápidamente que un neumático que esté funcionando en el día a día. Y también es importante una recomendación de la durabilidad del neumático. Aunque no tenga desgaste, aunque no le hayamos hecho muchos kilómetros, yo os recomendaría cambiarlo cada 4 años. No vayáis más allá con él. Y en el tema de los neumáticos, la pregunta del millón es: ¿cuánto duran los neumáticos? Pues seguramente hay tantas respuestas como tipos de conductores y tipos de conducción, porque no hay una fórmula establecida para calcular cuál es el límite de los neumáticos. Pese a que la Comunidad Europea lo está intentando encontrar, va a ser muy difícil, porque hay muchos factores que intervienen en la durabilidad de un neumático cuando lo estrenamos. Nuestro estilo de conducción, si somos conductores más agresivos, si somos conductores más conservadores en la carretera. ¿En qué ambiente nos movemos? ¿En qué tipo de carretera? Si tiene un asfalto más agresivo y abrasivo, o hacemos carreteras de curvas, o simplemente hacemos tipos de autopista o autovía. O, por ejemplo, en el mantenimiento que le podamos hacer en un neumático, si vigilamos las presiones, si las mantenemos bien en el margen que nos da el propio fabricante, o si el coche está sujeto a la climatología, si duerme en un garaje o lo tenemos fuera en la calle durmiendo a bajas temperaturas o afectado también por la humedad, por el agua. Todo esto va a hacer que el límite del neumático lo pongamos nosotros o las circunstancias. Hay otros factores importantes que nos pueden ayudar a alargar esta vida útil del neumático y este kilometraje. Por ejemplo, la permuta. Cambiar los neumáticos, siempre que sean de la misma medida y estén en buenas condiciones, cada 10.000 kilómetros, por ejemplo, del eje delantero al eje posterior. De hecho, hay cosas que nos podrían marcar el mercado y de hecho los fabricantes se están moviendo en este aspecto y están intentando conseguir y minimizar la resistencia a la rodadura. Para ello, están rebajando la profundidad del neumático. No quiere decir que se vayan a gastar antes, no. Simplemente están aplicando la tecnología para conseguir de que la resistencia se baje y que por tanto tengamos menos consumo sin afectar a la vida real del neumático y al kilometraje que podamos hacer con ellos. Lo que tenemos que evitar es llegar a esto. Fijaros, un neumático de altas prestaciones con un coche, un Maserati concretamente, que vale más de 100.000 euros. ¿Vale la pena llegar hasta este límite de desgaste en un vehículo de altas prestaciones en el cual nos jugamos la seguridad del coche, pero sobre todo nuestra integridad física? Yo creo que no. ¿Quién no ha sufrido alguna vez un pinchazo en un neumático? Seguramente todos. Y probablemente causado por un elemento externo, como este alfiler. De hecho, un 80% de los pinchazos son causados por este tipo de elementos, como por ejemplo este tornillo, que lo que hacen es clavarse y penetrar en la carcasa del neumático y provocar una pérdida de aire. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, siempre acudir al especialista. ¿Se pueden reparar los neumáticos? En algunas ocasiones, sobre todo si están en la parte central y lo hacemos con un parche convencional. Seguramente alguna vez os han ofrecido o habéis reparado un neumático con algún tipo de elemento como estas mechas
que se introducen en el neumático para intentar sellar esta pérdida. No son recomendables. ¿Por qué? Muy sencillo. Fijaros, el diámetro que tiene un alfiler y el diámetro que necesito para poder introducir esta mecha. Necesito hacer un agujero más grande y eso cada vez nos debilita más la estructura del neumático, con lo cual todas estas soluciones que son provisionales no son recomendables, y mucho menos en los exteriores, en los hombros del neumático, ni hablar. De hecho, cada vez los neumáticos y los fabricantes están yendo a soluciones que nos permitan minimizar los efectos de los pinchazos. Los pinchazos va a ser difícil que los podamos evitar, a veces por estos elementos, a veces porque también el mantenimiento del neumático no es el adecuado, por golpes que podamos hacer o en la carretera o en bordillos o con elementos que puedan estar encima del asfalto. Hay varios sistemas que están evolucionando. El run flat, que no evita el pinchazo pero que nos minimiza sus consecuencias y nos permite llegar a un especialista para poder hacer una reparación como mandan los cánones de la automoción. O, por ejemplo, este sistema, el Seal Inside, que tiene en su interior un producto que lo que hace que en cuanto haya habido alguna penetración por parte de un objeto y lo saquemos, cubre ese espacio, sella automáticamente esa pérdida de aire para que podamos continuar. Lo notemos o no, lo veamos o no, nos lo reparen o no, siempre, lo antes posible, hay que acudir un especialista. Va a la integridad del neumático, pero sobre la seguridad del coche y la nuestra. Siempre os digo que un neumático liso, un neumático slick como este es el que ofrece las máximas prestaciones, el mejor paso por curva, la mejor frenada, la mejor aceleración, entre otras cosas porque es el neumático que tiene mayor huella de contacto con el asfalto. Pero ¿qué pasa cuando los monoplazas están con este neumático en pista y empieza a llover? Prisas, boxes, mecánicos, cambios de neumáticos para poder montar un neumático como este, el neumático de extrema lluvia, que de diferencias básicas, aparte del color y el tipo de compuesto, tiene estos canales a lo largo de la banda de rodadura que lo que nos permite es evacuar el máximo de agua posible que está en la pista y así evitar que se cree una película de agua entre el neumático y el asfalto que nos provocaría una pérdida de control, ya lo hemos visto en alguna carrera, y por tanto que el monoplaza empezara a girar sobre la pista y tuviéramos algún tipo de accidente. Esto en la situación de competición, pero ¿qué pasa en nuestros coches de calle? No tenemos ni tantas cantidades de neumáticos ni mecánicos preparados para entrar en el pit stop, nada de todo esto. Por lo tanto, necesitamos un neumático que nos permita rodar de manera segura, conducir de manera segura en ambas condiciones. Un neumático que tenga los surcos para evacuar el agua cuando está lloviendo y cuando tenemos agua en la pista o en la carretera, pero que también nos ofrezca unas buenas prestaciones cuando las condiciones son de seco. Pero lo más importante de todo es que lo mantengamos bajo control. ¿Qué quiero decir? Que si vamos con un neumático muy desgastado, un neumático que hemos sobrepasado ya el límite de kilometraje y cada vez tenemos menos neumático y más desgastado, estamos reduciendo la capacidad de evacuar agua, estamos reduciendo la seguridad en la conducción de nuestro coche. Por tanto, ojo al desgaste, no apuremos el neumático porque si al final quitamos todo este dibujo y terminamos yendo con un slick, acordaros que pasa la Fórmula 1 cuando llueve y quieren salir con neumático liso. La seguridad comprometida, seguro.